Estamos en plena Cuaresma y aunque ya en el anterior retiro hablamos de la Cuaresma, la actitud ante Dios, nuestra vida de oración, nuestra vida de penitencia, ha ido saliendo también como es natural a lo largo de esta semana larga, en otros días, otras homilías, etcétera, el domingo. Hoy propiamente no vamos a considerar de nuevo estos aspectos básicos, ¿no?, de la oración y de la penitencia, aunque la lectura que acabamos de escuchar, coincidiendo con el Santo Evangelio de este jueves de la primera semana, hemos oído hablar, hemos meditado la importancia de la oración de petición. En este retiro y concretamente ahora en esta primera meditación nos vamos a detener en una actitud de fondo de nuestra vida, que por supuesto es incluso todavía anterior, ¿no?, un requisito anterior a esa oración y penitencia que queremos vivir en la Cuaresma. Es preguntarnos, creo que los que estamos aquí conocemos la respuesta, no va a ser una sorpresa, pero es como volver a reflexionar en la presencia de Dios, que nos ve, que nos oye, que está aquí con nosotros, en la custodia, expuesto. Es preguntarnos una vez más: Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Tú qué quieres de mí? Lo que podríamos llamar la vocación cristiana, la llamada de Dios a cada uno de nosotros. Cuando pensamos en tantas personas que pueden pasar la vida sin preguntarse así, más o menos explícitamente, qué es lo que Dios quiere de ellos, pues nos da un poco de pena, porque es muy probable que en buena parte no estén haciendo lo que Dios quiere. Ciertamente, Dios nos da la conciencia, que es una participación en esa ley natural, en esa ley de Dios. Dios nos pone la conciencia para que sepamos distinguir el bien y el mal, para que sepamos preguntarnos las cuestiones fundamentales de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? Como decía muchas veces, o algunas veces, el Papa Benedicto XVI a los padres, seguramente el Papa Francisco lo ha dicho también de muchas maneras, pero recuerdo que decía el Papa, comentaba a los padres que sus hijos, cuando son pequeños, tienen que aprender muchas cosas en el colegio. Y ahora sí cabe más. Vemos a los pequeños cargados por ahí con unas mochilas tremendas que no sé si les van a afectar incluso a la espalda, si les van a producir una deformación de la columna vertebral. En fin, confío que no, ¿verdad? Pero bien, llevan montones de libros y de cosas. Tienen que aprender muchas cosas. Está bien. Pero sobre todo, decía el Papa, tienen que aprender para qué han venido al mundo. ¿Para qué han venido al mundo? También los padres deben de saberlo. ¿Yo para qué, con la gracia de Dios, colaborando con Dios, para qué he traído este hijo al mundo? Lo ha traído Dios, porque cada vida es un don de Dios, aun con la colaboración necesaria de los padres. ¿Para qué hemos traído este hijo al mundo? ¿Para que aprenda muchas matemáticas, mucha física? ¿Para que sea un gran deportista? Bueno, pues eso no está excluido. Esos objetivos no están excluidos de lo que sería el fin último para el que hemos venido al mundo. Los niños pequeños y los que ya nos hemos hecho mayores igual. Este es el tema, es la gran pregunta. Para no perder el tiempo, para no perder años, para no perder energías, para tener una cierta garantía de que caminamos por el buen camino. Lo que requiere estar abiertos a Dios, ponernos en las manos de Dios. Él nos ha traído al mundo para algo bueno, indudablemente, porque Dios crea por amor. Para algo bueno, para algo que supera con mucho las fuerzas humanas, la capacidad humana, porque es otro don de Dios. Dios no solamente nos da el don de la vida, que ya es mucho,
sino que nos invita a otro don todavía superior, que es no ya el don de la vida humana, sin más, sino el don de la vida sobrenatural, el don de la vida de la gracia, el don de participar de su propia vida en cuanto Dios. Ese don que nos lleva, nos debe llevar a la vida eterna, al cielo para siempre, a la felicidad en este mundo compatible con cansancio, compatible con enfermedades, compatible con todas esas limitaciones que han quedado en nosotros, en la naturaleza humana, consecuencia del pecado original. Aunque la consecuencia más grave, más absoluta, más definitiva, ha sido curada por Cristo en la cruz, al que contemplamos aquí. Bien, pues ese es el sentido de la vida. Estamos hoy celebrando el aniversario, como sabéis, de la elección del Papa, ¿no? Luego, dentro de unos días, pues el inicio de su pontificado, ¿no? Pero bueno, en estas circunstancias en que estaba el mundo entero pendiente del Santo Padre. Bueno, pues vemos también en la vida del Papa cómo Dios se metió en su vida siendo joven y tenía otros deseos, otras inclinaciones lógicas, buenas, pero no distintas al sacerdocio. Y así en la vida de tantas personas. Hoy, en la primera lectura, hemos leído el libro de Esther, un pasaje del libro de Esther. Para nada ni de lejos a Esther de la estirpe judía, ni de lejos, claro, se le podía pasar por la cabeza que Dios contaba con ella para que fuera la reina de un pueblo que quería extirpar a los judíos, y que Dios se va a servir de ella a través de su oración, a través de su petición, para que cambien los corazones de los que tienen que tomar esas decisiones y respete al pueblo judío. Estamos aquí en el oratorio del Caballero de Gracia, que probablemente tampoco jamás a él se le habría ocurrido que iba a pasar la mayor parte de su vida en España, que iba a dedicarse a trabajar para la Santa Sede en tantos lugares, especialmente aquí en nuestro país, pero también en otros sitios, como sabéis. Para nada se le habría pasado por la cabeza, ¿no? que se iba a acabar ordenando, etc. Pero cuando una persona está abierta a lo que Dios nos puede pedir, pues lógicamente se acaba encontrando ese querer de Dios. No tendría mucho sentido que Dios tuviera unos planes concretos para cada uno de nosotros y que nosotros, criaturas humanas, no tuviéramos ninguna posibilidad de conocer esos planes. Entonces, en ese caso, daría lo mismo que Dios tenga un plan para mí o tenga otro. Si yo no soy capaz de conocerlo, evidentemente no va a enviarnos Dios al arcángel San Gabriel. Eso lo hizo porque la ocasión lo requería, evidentemente. El gran mensajero para anunciar el gran mensaje de la anunciación. Nosotros, criaturas corrientes, no vamos a recibir el anuncio del arcángel, pero por supuesto recibimos las luces de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Recibimos toda la ayuda que necesitemos para, con fe, con vida de trato con Dios, con vida de oración, tener el convencimiento moral de lo que Dios nos pide. Guadalupe, que tenemos aquí también, tampoco se le pasó por su cabeza en lo que Dios le iba a pedir. Profesora, mujer valiosa, química, en fin, mujer guapa, joven, pues lógicamente, ¿qué va a pensar? Casarse, tener hijos. Pero Dios le pedía otra cosa. Y supo oír a Dios y decirle que sí. Así podríamos seguir tantos ejemplos, también ejemplos, por supuesto, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, llamadas de Dios a tantos personajes que cambian la vida. Aunque estamos hablando de planes de Dios que pueden cambiar la vida de los hombres, la vida de las mujeres.
para invitarles a que sus vidas discurran por otros caminos. Aunque los planes que pudieran tener fueran muy buenos, pero Dios les puede invitar a otros caminos. Estos ejemplos que hemos dicho se podrían multiplicar. Por ejemplo, otro ejemplo más. Estamos ya muy cercanos a San José, entre otras cosas, además de patrono de la Iglesia Universal y patrono de nuestro oratorio con Santa María Inmaculada, pues es el patrón también de los seminarios. Pues fijaros la cantidad de chavales que probablemente muchos de ellos no habían pensado ser sacerdotes, ser seminaristas, ¿no? Ahora ya es bastante frecuente, cual es una cosa bonita, ¿no?, que además de chavales que desde jóvenes, desde adolescentes, desde que acaban el bachillerato, pues tienen esa inquietud del sacerdocio. Antes era mucho más habitual, como sabéis, porque había muchas más familias numerosas y muchas más familias que vivían a fondo su vida cristiana. Y por tanto era completamente natural que de esos semilleros salieran tantas vocaciones, también para el sacerdocio, lógicamente. En cuántas familias de tantas regiones de España, estoy pensando especialmente quizá en Castilla, pero puede ser otros sitios también, casi consideraban, no sé, como una tristeza el que de aquella familia no hubiera salido alguna vocación para el sacerdocio o para la vida consagrada. Bueno, han cambiado los tiempos. En este ámbito, en este sentido, no precisamente para mejor. Pero bueno, Dios sigue necesitando sacerdotes y por tanto sigue suscitando vocaciones. Y ahora se iba a decir, pues no es ya tan raro que esas llamadas surjan en chicos que ya no son tan jóvenes. Sí, son jóvenes, pero ya no tan jóvenes. Están estudiando ya en la universidad, o a lo mejor incluso han acabado la carrera. Y sin embargo, en un momento dado, pues tienen esa inquietud espiritual, es decir, como si Dios les pidiera más. Evidentemente, para que surja esa inquietud buena, lo normal será que sean chicos piadosos, chicos que tienen vida espiritual, vida interior, que tratan a Dios, que frecuentan los sacramentos, que tienen buena formación doctrinal. Otras veces no, otras veces pues a lo mejor son un poquito más, en fin, despistados, digamos, ¿no? Pero Dios puede llamar a quien quiera. Otra cosa es que luego nosotros escuchemos su llamada o no la escuchemos. Bien, las llamadas de Dios que pueden cambiar el destino de la vida humana. Pero bueno, aquí hay que decir otra cosa importante. La llamada de Dios no solamente para estos casos que decimos, de cambiar el rumbo, porque si fuera solamente así, entonces esa llamada lógicamente sería para muy poca gente, en comparación con la humanidad, para un pequeñísimo porcentaje de hombres o mujeres. Pero eso no puede ser así. Dios no se puede desentender del resto, de los millones de hombres y mujeres que ha traído al mundo. Dios no nos ha traído al mundo para no se sabe qué. Dios no hace cosas absurdas, sin sentido. No. Dios es sapientísimo, además de la bondad misma, el amor mismo. Por todo lo que Dios hace tiene un sentido, una finalidad. Y además, en esa finalidad va implícito el mayor de los regalos que Dios nos puede dar, que es eso, la fe, la vocación cristiana, el deseo de vivir la vida de su vida en la tierra, etc. Por tanto, lo que quiero decir es que Dios llama a todos. A todos. No necesariamente para cambiar de orientación, ¿no? Para renunciar al matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y dedicarse íntegramente a las cosas de Dios. No necesariamente. Dios llama a todos, pero si no voy a cambiar de orientación, de lo que yo tenía previsto, entonces esa llamada
Pues esa llamada de Dios es para que tomemos conciencia de que tenemos que identificarnos con su voluntad, que tenemos que querer saber lo que Dios espera de nosotros en todo momento. Cuando uno es joven y está trazando su vida, pues para ver por dónde tengo que seguir. Cuando uno ya está, en fin, situado en la vida, se ha casado o no se ha casado, pero ya está situado, pues la llamada de Dios es para que lo que yo hago hoy ahora me lleve a Dios. Porque el querer de Dios evidentemente implica siempre cumplir su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su voluntad para todos, y eso lo sabemos bien, su voluntad para todos, como lo dice el Evangelio, es que seamos santos. Dios ha pensado en cada uno de nosotros, como dice San Pablo en la Carta a los Efesios, para que seamos santos. Antes de formarte en el vientre, dice el profeta Jeremías, dice Dios a través del profeta Jeremías, y nos lo dice a todos. En una primera interpretación, esto se podría aplicar, como todas las palabras del Antiguo Testamento, al pueblo elegido, al pueblo de Israel, o a alguno de los personajes, Abraham, Moisés, etc. Pero otras muchas veces se dirige al pueblo en su conjunto. Pero ahora nos lo dice a nosotros. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Eso nos lo puede decir a cada uno de nosotros. Porque, como dice el profeta Isaías, o como dice Dios a través del profeta Isaías, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Somos posesión de Dios. Dios nos deja libres, nos ha dado el gran don de la libertad, porque no nos obliga, nos ha creado, nos ha dado la vida, nos da, en definitiva, todas las buenas cualidades que tengamos, nos las ha dado Dios, aunque luego cada uno tiene que cultivarlas, pero no nos obliga a obedecerle ciegamente. Quiere que le obedezcamos, pero libremente. Quiere que le sigamos, pero libremente. Quiere que le amemos, pero libremente. ¿Y es que acaso nos quita la libertad o nos quita ese cumplir lo que Dios me pide? No, todo lo contrario. En el ejercicio de mi libertad, si yo la quiero emplear bien, tengo que hacer el bien. Tengo que hacer aquellas cosas que sean buenas. Amar la verdad. Amar la verdad es hacer el bien. Poner en práctica el amor a la verdad para hacer el bien. Pues la verdad con mayúscula y el bien con mayúscula son el mismo Dios. Yo me perfecciono como persona humana en la medida en que amo la verdad y hago el bien. Y me perfecciono como creyente, como cristiano, como cristiana, pues en la medida en que amo esa verdad que es Dios y ese bien que es cumplir su voluntad. Bueno, pues esto es fundamental. A cualquier época de la vida, los que estamos aquí ahora, pues estamos como, se supone que estamos como de repaso. Aunque bueno, siempre nos puede venir bien alguna luz nueva, algún matiz nuevo, porque por supuesto siempre podemos identificarnos más con el querer de Dios, no ya en el destino general de mi vida, sino en tantas pequeñas cosas de cada día. En tantas pequeñas cosas de cada día. En ese llevar a cabo la misión, esto sería otro matiz, la misión para la que Dios me llama, el fin que Dios espera para nosotros es que cumplamos esos planes, es decir, la misión que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros en este mundo. Es una llamada para una misión, como Abraham, como Jacob, como Moisés, como David, como los apóstoles,
una llamada para una misión. Nosotros tenemos una misión en cuanto personas de este mundo y en cuanto cristianos, en cuanto hijos de Dios e hijos también de este mundo en el que vivimos, tenemos una misión. Como ciudadanos tenemos una misión: contribuir al bien de la sociedad en la que vivimos y de la que formamos parte. Tengo una responsabilidad, si queréis, en un ámbito pequeño, el que corresponda a mis posibilidades de trabajo humano, de relaciones humanas, de amistades, pero si yo no cumplo mi misión en ese ámbito, se queda sin cumplir. Hay hoy una omisión. No aporto lo que Dios espera que aporte. ¿Qué tengo que aportar? Pues ejemplaridad, generosidad, modo sencillo de ser y de vivir, interés por las personas con las que convivo, con las que trabajo, interés real, posibilidad de ayudarles en tantas cosas humanas o espirituales. Esa es la misión. Además de eso, transformar, diríamos, la materia de mi trabajo en materia de unión con Dios. Transformar el mundo desde dentro, estando yo unido a Dios. Una llamada para una misión. Es bonito, porque esto nos da un sentido de responsabilidad, pues mucho más grande. Imaginaos una persona que viva un poco para sí misma. Pues es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía, un contemplarse a sí mismo, unas omisiones considerables, porque no tiene ese deseo de colaborar, de contribuir al bien del ámbito en el que se mueve. Inevitablemente ese individualismo le llevaría pues al egoísmo, a la falta de generosidad, a la falta de entrega, consumir la vida en nada. A veces oímos decir, oiga, que yo no hago nada malo. No sé, a veces se podría preguntar, ¿y haces algo bueno? Bueno, pues este es un poco sí, estas ideas así, de fondo, ¿no? Que, a modo como de resumen, pues podríamos decir esto. El mejor modo de emplear nuestra libertad es amar libremente la voluntad de Dios, porque no puede haber un plan mejor que el que Él ha pensado para cada uno de nosotros, porque es el que más nos ama. Dios nos ama mucho más todavía que nuestros padres, mucho más que las personas que más nos puedan amar en este mundo. Un esposo a su esposa, a sus hijos, una esposa, etc., ¿no? El que más nos ama, el que mejor nos conoce infinitamente mejor que nosotros mismos nos podamos conocer, porque nos ha creado. Y es el que nos desea un fin más alto, lo que más puede satisfacer la necesidad de felicidad que todos sentimos. Porque es a lo que nos llama una participación en el bien sumo que es Él mismo. Es Dios la máxima plenitud de la vida humana. Nuestra felicidad en la tierra se identifica con nuestra fidelidad a la fe, a la pureza y al camino que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Lo cual no es incompatible con tantas cosas humanas buenas: familia, trabajo, el honor, la salud, el descanso. Aunque, como antes decíamos, a veces Dios nos puede invitar o nos puede pedir, si queremos, renunciar a alguna de esas cosas buenas para una mayor identificación con Él. Porque Él
pasó muchas contrariedades por nosotros y renunció a muchas cosas buenas por amor a nosotros. El valor del dolor corredentor, unido al pecado que viene a redimir en la cruz. Pues termino con esta frase, es de un documento del Papa Francisco, Gaudete et exsultate, en latín, esta carta. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allá donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo, viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Pues nos encomendamos a San José, a la Virgen. Ellos fueron también escogidos por Dios. ¿Y de qué manera Dios cambió sus vidas? ¿De qué manera supieron decir que sí? Que intercedan por nosotros para que podamos decir al Señor siempre que sí. Terminamos unos minutos en silencio y seguimos luego la segunda meditación.